presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes, iniciando este 2022, ya en estas primeras entrevistas del año, muy contentos de pues compartir con ustedes diferentes puntos de vista. Y bueno, vamos a arrancar, tradicionalmente lo acostumbramos casi al final de mes, ahora vamos a cambiar la dinámica porque bueno, en diciembre ya no pudimos comunicarnos con un buen amigo que es Guerrero y que el cual nos va a platicar algunos temas muy importantes de lo que es desde el punto de vista de Morena, del gobierno federal, y la verdad es que son puntos de vista, como siempre, muy interesantes. Agustín, es un gusto saludarte y que tengas un feliz 2022. Igualmente, Miguel, un gran año, que sea este 2022 para ti, para todos los tuyos, para la gente que nos ve, porque pues venimos de condiciones muy difíciles, estamos entrando a un tercer año después del 2020, del 2021, que pues lamentablemente fueron 24 meses muy difíciles para nuestro país, y ojalá ya hayamos tocado fondo con la pandemia, que es lo que pues nos impuso condiciones de vida pues muy distintas, y que, bueno, incluso hasta las secuelas ahora no solamente son de salud física, sino también de salud mental. Ojalá este 2022 sea diferente, que para los propósitos que cada uno de nosotros se ha planteado al cierre de diciembre, pues se puedan cumplir. Normalmente el fin de año es un momento de reflexión, de balance, y sobre todo de esperanza, de renovar las condiciones hacia adelante, los objetivos, y que lo que cada uno de nosotros tiene como propósito llevar adelante, pues se cumpla, que no se queden solamente en buenas intenciones, que no se queden, sino que se puedan cristalizar en hechos, en tener mejores condiciones para llevar adelante una vida más plena, con salud, con mucha salud, con seguridad, y si tenemos eso, pues ya lo otro vendrá poco a poco, ¿no? Yo espero que también tengamos un mejor año en materia de empleo, en materia de ingresos, que haya crecimiento de la economía y que en general pues se sienta y se genere una mejor condición económica para todas las familias de nuestro país. Efectivamente, Agustín, esperemos que tú lo estás mencionando. Y bueno, entrando si podemos hacer un pequeño balance en este de lo que fue 2000 para tu partido, para el partido en el poder. Estamos hablando del poder del federal y algunos que tú quieras compartir. ¿Cómo lo viste? Mira, yo creo que lo más importante en materia política fue que se trató de un año que tuvo un proceso enorme, prácticamente el más grande que se haya tenido, y más grande que el 2018, por los cargos que estuvieron a elección. Se disputaron 15 gobernaturas, de las cuales Morena ganó 11, refrendó el estado que gobernaba, que era Baja California, lo que antes llamábamos Baja California Norte, con Marina del Pilar, y obtuvo además otros 10 estados el resultado positivo. También se renovó el Congreso en lo que corresponde a la Cámara de Diputados,
y Morena volvió a tener una mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los diputados, de los 500 que integran la Cámara, pues recibieron el respaldo de la población, lo cual pues permite, ya lo vimos ahora en diciembre pasado, que todos aquellos temas de mayoría absoluta, es decir, lo que conocemos como mayoría simple, pues sean aprobados sin mayor problema por parte de esta mayoría, en la lógica, en la tónica que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a los temas presupuestales como a los temas legislativos. Hay otra parte de temas que se han anunciado también ahora en el 2021, que son las reformas constitucionales y que ellas requieren de 2/3 partes. Y como todos sabemos, si bien es cierto que la elección del 6 de junio le dejó un resultado positivo a Morena, pues también es cierto que es insuficiente, dado que no se tiene por sí solos, Morena y sus aliados, con las 2/3 partes que se requieren para llevar adelante las reformas constitucionales. Esto se estará seguramente trabajando pues en un plano distinto a partir del reacomodo de las fuerzas políticas en lo que vaya sucediendo en este año, en el 2022. Entonces, me parece que en la parte político-electoral hay un balance en números positivo para Morena, al refrendar la mayoría absoluta en el país. Habrá que ver ahora de las compañeras y de los compañeros que resultaron electos gobernadores, pues su desempeño, casi todos ellos tomaron posesión a partir de octubre, noviembre. Los mismos ayuntamientos se han ido renovando durante estos meses de noviembre y diciembre. Todavía hace 2 o 3 días estaban haciendo los últimos cambios en el Estado de México como resultado de esta elección de mitad de año. Y bueno, habrá que ver en la perspectiva de lo que va a ir ocurriendo en el 2022, el desempeño de estos gobernadores. Me parece también que en este balance hay que ubicar el fracaso de la oposición, que hizo por primera vez una alianza de los 3 partidos, que para efectos de los gobernadores no tuvo mayor trascendencia. Incluso ya hay que resaltar el triunfo del Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León. Visto ahora en retrospectiva, pues se trató de una sorpresa, no se veía competitivo, pero no en las condiciones de poder tener un resultado favorable. Ganó Movimiento Ciudadano ahí, y el caso del Partido Verde en San Luis Potosí también con Ricardo Gallardo, que pues es un resultado que formalmente no checaría con esta condición de 2 grandes bloques, que era Morena por un lado y sus aliados, y por el otro la alianza del PRI, PAN y el PRD. Me parece también que el resultado tanto para el PAN como para el PRI pues fue negativo. Electoralmente dejaron de tener estados importantes en el norte, en el centro del país, y eso pues también configura una nueva distribución de los poderes estatales, porque en muy poco tiempo Morena pasó de no gobernar nada. En el 2018 por primera vez se ganaron 5 gobernaturas de Morena, pero en estos 3 años, del 18 al 21, Morena tiene ahora 17 gobernadores de 32, y todo indica que para el próximo año pues se va a incrementar esta cantidad, lo cual también habla de la fuerza de este movimiento, que en prácticamente 3 años pues hoy tiene la mayoría absoluta, ya no solo del Congreso, sino también de los gobiernos estatales, y un crecimiento importante, muy significativo en municipios importantes del país. Que eso es al mismo tiempo una enorme responsabilidad, porque tanto poder que representa estos espacios, pues si no son trabajados con un diseño, con una estrategia y con un objetivo claro, pues puede generar un enorme desencanto en la población. Yo espero que ahora todas las compañeras, compañeros que están tomando posesión, pues se apliquen en lo que es la filosofía y la naturaleza de la Cuarta Transformación,
y efectivamente se pueda seguir avanzando y consolidando en los cambios que ha iniciado el presidente de la República en estos 3 primeros años. Son cambios significativos, hay un rediseño de la administración pública basado en 2 principios: el principio de la austeridad republicana, es decir, evitar el gasto superfluo, el derroche en cosas innecesarias para el gobierno y para la administración, reducir al máximo adquisiciones que no vienen al caso, reducir los gastos de publicidad, reducir los viáticos, darle más uso al mobiliario y al equipo con el que cuentan los gobiernos. Estábamos acostumbrados a que año con año se renovaban los parques vehiculares, se compraban camionetas, vehículos. Un despilfarro, ¿no? Un despilfarro. Entonces eso se cerró. Hay un sello importante que está incluso elevado a nivel de una ley, la austeridad republicana. Y el otro principio es el no a la corrupción, el cerrarle la puerta a prácticas que han generado el desvío, el mal uso de recursos públicos para hacer negocios personales, para ver cómo funcionarios que llegaban pues de medio pelo salían millonarios, enriquecidos, a través de contratos o a través de adquisiciones a sobreprecio que se hacían con proveedores, con empresas, ¿no? Y que han significado pues un enorme derroche de recursos públicos por el hoyo de la corrupción. Hay una voluntad por parte del presidente de la República de que la línea que se ha marcado de combate a la corrupción pues pueda permear tanto en la administración pública federal como en los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y que todo aquel que tenga la intención de que le crezcan las uñas, de agarrar dinero ajeno, dinero público para su beneficio, pues no solamente regrese el dinero que se lleva, sino que también tenga una sanción. Creo que en este tema, en 3 años, estamos quedando a deber, porque lo hemos sostenido, lo sostiene el presidente de la República, que nada le ha hecho más daño a nuestro país que la corrupción de los gobernantes. Y eso implicaría, pues, que después de 3 años se pudieron haber armado los expedientes de varios personajes que todos sabemos que son corruptos, que todos hemos visto cómo se enriquecieron, cómo beneficiaron a empresas, a familiares, y que sin embargo, pues ahí andan por la vida campantes, alegres, disfrutando ese dinero mal habido, sin que el brazo de la justicia pues los haya alcanzado. Me parece que los nombres que están sujetos a procesos son muy pocos, que deberían de ser más. Me refiero al caso de Rosario Robles, que es el primer caso que se presentó de detención de un servidor público de alto nivel, es decir, ya de gabinete, por el tema de la estafa maestra. El caso del exdirector de Pemex, que fue capturado en España y que durante prácticamente un año pues estuvo en la calle disfrutando, recibiendo un trato pues de privilegios, hasta que cometió la tontería de ir a un restaurante ahí a comer tacos, ¿no? A comer tacos, y bueno, pues eso molestó muchísimo a todo el mundo, y bueno, está en la cárcel, pero no ha logrado implicar a nadie más. O sea, era en su momento, pues es un hombre muy importante que tomaba muchas decisiones y que al mismo tiempo compartía esas decisiones con otros miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, que hasta este momento no se les ha aplicado ninguna responsabilidad, incluyendo al propio Peña Nieto, ¿no? Exacto. Aguántame tantito, Agustín, me voy a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Noticias.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztel TV, platicando con Agustín Guerrero acerca de lo que fue 2021 para Morena y lo que viene obviamente para este año. A ver, rápidamente para cerrar 2021, y lo decíamos antes de arrancar esta entrevista, Agustín, un asunto que no es menor, lo que sucedió entre el senador Ricardo Monreal, el Partido Movimiento Ciudadano y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. No es menor el asunto de que hayan encarcelado a una persona muy cercana a Ricardo Monreal, un asunto judicial. Mira, yo creo que hay que verlo en el contexto de un hecho que también inaugura una forma de hacer política desde el gobierno, incluso desde la presidencia de la República, que es, una vez que pasaron las elecciones de junio, a los 2-3 semanas de que termina el proceso electoral, en la mañanera, un día el presidente de la República, pues, anuncia que el proceso de renovación, de elección para el presidente de la República o presidenta en el 2024, pues ya inició. Da un banderazo a la sucesión presidencial, como no lo habíamos visto nunca, ¿no? A los tres años antes de que sea el proceso, y además, de que anuncia que ya inicia este proceso, da nombres, ¿no? Menciona ahí primeramente 5 personas, y luego a la semana menciona 6 personas, y entre estas personas no menciona a Ricardo Monreal. Sabemos públicamente que ha manifestado su interés a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, al no mencionarlo, pues se genera una situación pues muy curiosa y muy compleja de cómo llevar adelante un proceso donde además se define el método ahí en la mañanera, que es la encuesta. O sea, todos sabemos el peso político que tiene el presidente, y entonces cuando el presidente dice, yo creo que sería muy bueno a través de una encuesta, como se tenga que resolver este asunto, pues prácticamente así va a ser. O sea, los dirigentes de Morena no pienso yo que vayan a buscar otro método. Creo que ellos entienden el liderazgo y el peso político que tiene el presidente de la República, y entonces se define la ruta y se define el procedimiento. Y eso cambió todo para este segundo semestre, porque entonces se pusieron reflectores sobre los mencionados, pero particularmente sobre la doctora Claudia Sheinbaum, sobre Marcelo Ebrard y sobre Monreal, que él de manera propia levanta la mano y dice que también quiere. Están además los nombres de Esteban Moctezuma, según recuerdo, Tatiana Cloutier, Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Energía, Rocío Nale, ¿no? Y esa es la baraja, digamos, de los personajes. Y entonces hay una mayor cobertura, hay un mayor seguimiento sobre lo que dicen, lo que hacen, lo que no hacen, lo que se equivocan, lo que aciertan, en fin. Y se empiezan a generar pues muchos choques. En el segundo semestre me parece que hay este adelantamiento de los tiempos, sí ha generado roces innecesarios, no solamente entre estos actores que me parece que tienen mayor estatura política, pero sí entre muchos de los equipos que los apoyan o personajes secundarios que los apoyan y que son parte de esto que conocemos como las cargadas, ¿no? Que cada quien pues respalda al que más le late. Y me parece que ese es el contexto en el cual habría que ubicar este tema, porque es claro, es público el respaldo que brinda el gobernador de Veracruz a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum. Él ha manifestado abiertamente su preferencia porque sea Claudia,
y me parece que ahí esto es de los temas que enrarecen el contexto, el ambiente político, y se genera esta situación que inicialmente fue una denuncia de Ricardo Monreal sobre 6 jóvenes que habían sido detenidos en el mes de septiembre y que se les acusaba de un delito muy así antidiluviano, de agresión a la autoridad, ¿no? Entonces, el senador, recuerdo, solicitó la libertad de estos jóvenes y la desaparición de este tipo penal que está en la Constitución del Estado de Veracruz. La reacción del gobernador es: usted póngase a hacer su trabajo en el Senado, deje la soberanía de los estados a los veracruzanos y llevémonos las cosas en paz. A los 4 días de esa declaración del gobernador Cuitlagua García, nos enteramos de la detención de este personaje, secretario técnico de la Cámara de Senadores, personaje muy cercano a Dante Delgado, o sea, más que a Ricardo Monreal, que más bien es una relación laboral, de trabajo, pero políticamente él siempre ha respondido a Dante Delgado. Él fue alcalde por parte del Movimiento Ciudadano, fue diputado por Movimiento Ciudadano. De hecho, ahí fue donde conoció a Ricardo Monreal, porque en esa legislatura, en la cual del Río Virgen fue diputado federal, el coordinador del Movimiento Ciudadano, estoy hablando del 2012 al 2015, sí, era Ricardo Monreal. Entonces, en ese lapso es que ellos se conocen, son parte del mismo grupo parlamentario, y con el paso del tiempo se incorpora del Río Virgen al Senado con Monreal, pero sí, la filia es directamente con Dante, sí. Dante Delgado. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que está sujeto a un proceso penal, tiene muchísima carga política. Yo he estado revisando las acusaciones. La acusación es que a la muerte del candidato de Movimiento Ciudadano al municipio de Cazones, que ocurre 2 días antes de la elección, se le carga al suplente el homicidio, al que era suplente, y entonces pues no se le permite tomar posesión. Con el paso de las semanas, este personaje, que era el suplente, no se le va a acreditar ninguna responsabilidad en ese homicidio y queda libre. Él está libre de eso. Pero en ese lapso, pues decidieron, al parecer, y eso es de lo que se le acusa, que el que decidió que el actual titular del municipio de Cazones sea otra persona, quien tomó esa decisión fue del Río Virgen. Y entonces, el beneficiario de ese homicidio, pues es el actual alcalde, fue puesto ahí por del Río Virgen, y entonces aparece, de ahí se da un salto cuántico, y eso lo lleva a ser el autor intelectual de ese asesinato. Entonces, de eso se le acusa, de ser el autor intelectual de ese asesinato. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero me parece que es parte de este adelantamiento de los tiempos. Yo estoy seguro que si anduviéramos en los tiempos normales, como se hacía antes, muchas de estas cosas no estarían ocurriendo. O sea, cada quien estaría en su cajón haciendo sus responsabilidades, sus cosas. El mismo presidente de la República ha reconocido que efectivamente ya este derecho a votar y ser votado debe de llevar a quien aspire y que ocupe un cargo público, pues primero a cumplir su función, pero no le niega el derecho de promoverse. Y ahí tenemos un asunto también muy delicado, porque la Constitución sí establece con mucha puntualidad los procesos electorales en el artículo 41, y cualquier cosa que tú hagas ahorita para promover tu imagen, para promover un proyecto que tengas, pues si llega el caso de que tú seas el candidato de un partido, eso va a constituir actos anticipados de campaña. Sí, claro, son delitos electorales, ¿no? Son delitos electorales. Entonces, en este momento, como no está el proceso electoral, pues puede salir cualquiera de estos personajes que se han mencionado, malamente llamados corcholatas también. Me parece que es muy desafortunado ese término de las corcholatas,
¿no? Los descalifica y descalifica también a quien mencionó, a quien les da ese carácter. Entonces, cualquier cosa que hagan en este periodo, todo este largo tiempo, pues nada más le va a ir tomando notas. En este momento no los puedes acusar de anticipados de campaña porque no hay proceso electoral, pero vas acumulando los actos, lo que hicieron, lo que se promovieron, las imágenes, en fin. Y llegado el momento, si... Ahí le sacas el expediente, ¿no? Le sacas el expediente y lo vas a acusar de actos anticipados de campaña, y es muy clara la Constitución, no puedes jugar, no puedes competir. Por eso me parece, si tú ves la actitud de estos personajes, pues hay de todo, hay algunos muy cautos que andan metidos ahora sí que en sus responsabilidades. El caso de Juan Ramón de la Fuente, pues él anda ya en la ONU atendiendo sus cosas, te enteras de él cuando sucede algún evento, alguna actividad en la ONU, pero fuera de eso no hay nada. Yo veo a Marcelo también muy metido en sus responsabilidades, sin ir más allá, ni promover más cosas más allá de lo que son sus responsabilidades institucionales o tareas que le encarga el presidente de la República, ¿no? En un asunto pues de mucha medición de las funciones. Yo no, en todo ese tiempo no podría ubicar ninguna actividad que dijeras, ahí hay un acto anticipado de campaña. Eso será tarea de la oposición, el ir documentando, pero me queda claro que en el caso de Ricardo Monreal puedes ya tener un cajón enorme de actos, de manifestaciones, cada vez que dice yo quiero ser candidato. Sí, claro. Apúntalo. Entonces, esas cosas me parece que si no se hubiera adelantado los tiempos, no estarían ocurriendo, estaríamos transitando en otra. Y eso me parece que puede ser un elemento que enturbie mucho la actividad del gobierno. Es decir, hay tareas y objetivos muy claros para llevar adelante en este periodo, que es al final del día, como se evalúa a un gobierno, si lo que se propone se logra, se alcanzan esas metas, pues empiezas a tener resultados positivos. Muy bien, aguántame tantito, nada más me tengo que ir a la tercera pausa, a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, platicando con Agustín Guerrero. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera para este año. Sí, yo creo que ese es el reto mayor. O sea, de nada sirve ganar, de nada sirve tener una gobernatura o la mayoría del Congreso si después no sabes usarla o tener los resultados de acuerdo a las cosas que se plantearon y se propusieron, los objetivos que se plantearon. Entonces, ese es un reto, me parece que es lo más importante, y que veremos a los primeros meses de este año que inicia, pues si efectivamente tenían tamaños para contribuir a consolidar la cuarta transformación. ¿De qué se trata? El asunto está también en tener claro los aspectos centrales de la cuarta transformación. Me parece, lo he comentado en otras ocasiones, que además de los propósitos que el presidente ha planteado en términos de una política social pues muy agresiva, distinta a las anteriores administraciones,
distribuyendo una gran cantidad, un porcentaje importante de los recursos públicos a través de disposiciones tanto constitucionales como de políticas públicas, las pensiones a los adultos mayores, los apoyos, las becas a jóvenes estudiantes, los programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, las tandas, en fin, todo este conjunto de políticas sociales o de política social que implican pues prácticamente un 25-30% del presupuesto nacional, que no es una cantidad menor, por el contrario, es un montón de dinero, sí. ¿No? Y que tiene como propósito atemperar la desigualdad social. México es uno de los países que tiene riqueza natural, mejores condiciones en cuanto a bienes para la producción. Tenemos petróleo, tenemos costas enormes de los dos lados del Pacífico, terrenos muy buenos para el cultivo en todo el altiplano, selvas, montañas, en fin, tiene unas condiciones excepcionales que, a pesar del saqueo del que hemos sido víctimas décadas tras décadas tras décadas, pues sigue habiendo una enorme riqueza en este país. Y sin embargo, hay al mismo tiempo pues una enorme desigualdad social. Seguimos teniendo una población de más del 50% en niveles de subsistencia. Y ese es el propósito central de la Cuarta Transformación. Hace del lema, por el bien de todos, primero los pobres. Esto tiene un elemento de traducción económica que implicaría que la figura de la distribución de la riqueza que tenemos nosotros, donde en la punta de la pirámide, o sea, nosotros tenemos una forma de pirámide donde en la punta hay poquitos que concentran muchísimo dinero, los multimillonarios, pero que son muy poquitos. Estamos hablando de 300 familias en este país que concentran casi el 40% de la riqueza nacional. Y de ahí vamos hacia abajo, bajando la pirámide. Y en la parte más amplia, más ancha de la pirámide, están los mexicanos que no viven, que no tienen incluso ni un salario mínimo al mes para poder subsistir. Entonces, en esta parte baja de la pirámide, a la mitad, pues tenemos 50 millones de mexicanos, o 60 millones de los 126. Y lo que nosotros necesitamos trabajar en la Cuarta Transformación es una política económica distinta que permita que esta figura que tenemos de una pirámide pueda ir cambiando la forma hacia un círculo, de tal manera que la población de los ricos, que van a seguir siendo ricos, atempeре sus ganancias, sus utilidades, que la parte de abajo, que era plana, tienda a ser circular, y que la clase media sea la mayoría del país. O sea, las clases medias con ingresos que sean 6, 7, 10 veces el salario mínimo y que permita a la mayoría de la población, pues, garantizar alimentación, salud, educación, vivienda, ropa, vacaciones, en fin, o sea, el disfrute en mejores condiciones de la vida. Poder hacer esto, pasar de una pirámide a una figura circular del modelo económico, de la economía mexicana, pues no se hace de la noche a la mañana, no es un asunto de... Sí, lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. Entonces, se tienen que tomar medidas de fondo, si efectivamente estamos pensando en que se pueden modificar los instrumentos de la distribución de la riqueza. Uno de ellos es el presupuesto y se hace a través de estos programas sociales, pero ya vimos que es insuficiente, se tiene que impactar en lo que es el empleo y el ingreso. Mientras nosotros no logremos generar una mayor base de empleo, donde la gente pueda incorporarse a la economía de manera formal, no informal, no estos millones de mexicanos que subsisten y que llevan el pan a sus casas con trabajos, con empleos que no cuentan con un ingreso seguro, porque la gente que sale a la calle, igual y un día le va bien, pero al otro día no vende nada. No hay
no hay una garantía de nada absolutamente ahí, pero además sin ninguna prestación social, sin derecho a la vivienda, sin derecho a la salud. El día que se enferman, se la tienen que ver ellos solos tienen que ir generando un ahorro en su economía para poder contar con una vivienda, para ir poco a poco mejorando sus condiciones. Entonces, nosotros queremos tener un país, y yo creo que para eso, pues, los que somos de izquierda, nos hemos organizado y luchamos desde hace muchos años, donde el empleo sea una cosa digna, donde el empleo sea una cosa regular, normada, con garantías, con prestaciones, con ingresos dignos, para la inmensa mayoría de la población, donde el tianguis, estas formas económicas que también vienen de muy lejos, porque luego nos dicen, bueno, es que el tianguis ha habido siempre, sí, pero una sociedad que se respete, que respete a su población, pues esa es la excepción, debería ser la excepción y no la regla. La regla debería de ser el empleo formal, bien retribuido, con prestaciones, en fin. Y eso implica, pues, una redistribución de la riqueza distinta, ¿no? No solamente que los millonarios paguen impuestos, porque además, pues, no pagaban impuestos. Hoy nos estamos enterando. Es cierto. Que el señor dueño de Televisa va a pagar 15,000 millones de pesos que no pagó hace 6, 7 años, y que si hubiera ganado el PRI o si hubiera ganado el PAN, seguirían sin pagar, Miguel. Ese es el asunto también. Si hubiera ganado... Sí, que todo seguiría igual, ¿no? Seguiría igual, o sea, seguirían con los mismos privilegios que tuvieron durante los otros gobiernos. Entonces, con la 4T lo que se está haciendo es un esfuerzo porque todo el mundo pague lo que tiene que pagar en términos de impuestos. Y eso básicamente es a los que no pagaban, porque todos los demás, tú, yo, todos pagamos. Nos descuentan, ni siquiera ves el dinero, ya te enteras de que te retuvieron una parte para que se pueda cubrir tu contribución. Pero quien declara sus utilidades, pues tiene el espacio, el tiempo y los mecanismos para hacer una declaración en su beneficio, que incluso termina en ceros, o sea, al final del día, sin pagar, o pagando, les regresaban los impuestos. Entonces, esa parte me parece que es una cosa muy positiva de la Cuarta Transformación, pero también me parece que tampoco es suficiente. Sí creo que se merece hacer una reforma fiscal al conjunto de los actores económicos, pero eso pasa por irlo procesando. Y para poderlo procesar, decíamos en el bloque anterior, hay que ver quién es el equipo del presidente. ¿Quién es el gabinete? Ya después de 3 años, ha habido muy pocos cambios, entre ellos el secretario de Hacienda, van 3 secretarios de Hacienda, o sea, van 3 años, 3 secretarios de Hacienda. A ver, me tengo que ir a la última pausa y ahorita continuamos con esta parte. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. wowmx.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero. Y bueno, nos estaba diciendo de los cambios que ha habido en el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 3 secretarios de Hacienda, y bueno, algunos otros cambios que seguramente, por lo que, por ejemplo, el asunto de Olga Sánchez Cordero, quien fue la primera mujer secretaria de Gobernación, y posteriormente entra el exgobernador de Tabasco,
La verdad es que algunos no lo esperaban. Quienes sí conocen al presidente López Obrador, no fue una sorpresa. Y alguna vez tú lo comentabas también, ¿no? Es una de las personas más cercanas al presidente López Obrador. Sí. Él viene con él desde hace muchos años. Es lo que le llamamos el equipo Tabasco, el equipo original de Andrés Manuel. Ahí estaba Adán Augusto, ahí estaba Octavio Romero Lopeza, Javier May, en fin, Alberto Pérez Mendoza, que ya falleció también de ese equipo, y es gente muy cercana que tiene la estima del presidente. Pero yo lo que decía es que el presidente Andrés Manuel hace pocos cambios en el fuera de estos 3 de Hacienda, los 2 de Gobernación que han sido Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto. Hay 2 también ya en la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira y ahora Roberto Sandoval, que está ahí. Todo lo demás, bueno, otra que cambió porque retrasó un vuelo, que ya ni nos acordamos de ella, que la premiaron como embajadora, creo que en Inglaterra, una cosa así, anda por allá. Pero en general es un gabinete muy estable, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, me parece también en este balance que están quedando de ver, que ya después de 3 años hay muchos secretarios que si tú le preguntas a la población, a la gente en la calle, oiga, denme 5 nombres de secretarios del presidente de la República, van a parir chayotes. O sea, hay gente que difícilmente se ha destacado en estos 3 años y está en la memoria, está en la identificación social de la gente. Y me parece que en estos retos que vienen, que estamos comentando, de consolidar la Cuarta Transformación, pues se requiere un gabinete de mayor iniciativa. Se requieren personajes, mujeres y hombres, que no estén esperando a ver en qué momento el presidente les dice, porque el presidente ha insistido en que el gobierno federal es un elefante, es un paquidermo echado, reumático, dice, y que hay que estarle picando las costillas para que se muevan. ¿Quiénes son los responsables de que eso se mueva? Los secretarios, el gabinete. O sea, no puede estar el presidente así, él solito. Sí, no puede estar en todo, tampoco. No, necesitas un gabinete mucho más activo, y yo creo que estos son los tiempos, cuando él habla también de tiempos de definición, no solamente son tiempos de definición política, sino también tiempos de definición de pertenencia al proyecto. O sea, ahí, después de 3 años, hay gente que está en el gabinete que ha aportado muy poco, muy poco. Que no podemos hacer una lista de 5 cosas que digas, bueno, este es el sello de esta secretaría, de esta administración que lo distingue y que resalta y que ahí está su contribución al proceso de transformación. No, yo creo que ese es un ejercicio que también tenemos que realizar, si hacemos la lista en algún momento de quiénes son los secretarios, y dime 3 cosas que hayan hecho en estos 3 años, que los destaquen. Ahí veremos como elementos para un balance. Pero me parece que para los propósitos y los alcances que queremos llevar adelante con la Cuarta Transformación, el gabinete está flojito. El gabinete son pocos, son contados los que están es como en un equipo de fútbol. Hay algunos que están en ritmo, que están en su nivel, y hay otros que los tienes que andar cargando, jalando, y no tenemos tiempo para perderlo en eso, Miguel. La Cuarta Transformación es un proceso social tan intenso que no hay tiempo para andar ahí acarreando a nadie. Y vamos a lo del 22. En esta parte va a haber nuevamente elecciones, con 6 estados, y además va a haber un proceso de revocación de mandato el 10 de abril. Y ambos procesos, la revocación de mandato y el proceso electoral de junio, de Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Durango y Aguascalientes, pues tienen una misma característica, digamos, un mismo elemento, que es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un nivel de popularidad y de respaldo gigantesco. O sea, arriba del 70%. Sí, es muy alto. Muy alto. Eso te indican varias cosas, me parece. Uno,
pues que lo de la revocación de mandato está resuelto. O sea, más allá de cuánta gente vote, yo creo que es el reto mayor, ¿no? Va a haber revocación de mandato, el INE va por ahí del 11 de enero, 12 de enero, tiene que emitir la convocatoria diciendo que se cumplieron el mínimo de firmas, lo cual me parece que está resuelto, y se iniciará un proceso que el resultado final también está resuelto, o sea, la inmensa mayoría va a respaldar, y entonces un poco el punto es, ¿y cuántos van a participar? ¿Cuántos millones de mexicanos van a participar? Ya tenemos el antecedente de la consulta sobre los expresidentes, ¿no? Y ese es, digamos, el piso, pero para esto va a haber doble, triple o hasta 4 veces más, que eso es un reto. Y en el caso de las elecciones, mira, fuera de Aguascalientes, el presidente ya ganó las otras 5. Sí, totalmente de acuerdo, Porque él es el principal activo político del movimiento, su nivel de respaldo, que es del 70%, le traslada más de la mitad a Morena. Entonces Morena, en las encuestas que conocimos ahora en diciembre, tiene, los voy a leer así rápidamente, en el caso de Durango, Morena sin candidato, 35%, Oaxaca 51%, Tamaulipas 45%, sí, alto, Quintana Roo 35%, Hidalgo 36%. Y ves al PRI y al PAN en el 7, 8, 12%, con excepción de Aguascalientes. En Aguascalientes el PAN tiene un respaldo del 32% y Morena del 19%, ¿no? Y aún en Aguascalientes, a la pregunta de la revocación de mandato, el presidente tiene una respuesta del 64% quiere que se quede y solamente el 30% quisiera que ya se fuera, ¿no? Los demás estados pues anda en el 80, 82%, en fin, anda en otros. Sí, no, tiene muy buenos números. Así es. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que el presidente va a ganar estas elecciones de esos 5 estados, por el traslado de su liderazgo político hacia Morena, ¿no? Y luego pues ya el candidato que sea va a ser el beneficiario de esto. Y por eso me parece que Morena debió, porque ya también anunció ahora en diciembre, el 22 de diciembre, quiénes serían sus 3 hombres y sus 3 mujeres a este proceso electoral, me parece que debería de haber sido propuestas más de izquierda. O sea, ¿por qué? Pues porque vas a ganar, Miguel, o sea... Sí, claro, tienes todo. Ya entras a la cancha y ya vas ganando 4-0 o 5-0. Entonces, te pueden ganar, sí, sin duda, o sea, ese riesgo está ahí, pero tienes condiciones para que en esta perspectiva de una transformación a la izquierda de nuestro país, pues con personajes que tengan eso en las venas. Y cuando uno revisa los nombres de cada uno de los candidatos que Morena ha resuelto en estas encuestas, exacto, pues como que estamos desaprovechando una oportunidad. Mira, y podemos respetarlos como personajes, como líderes políticos, pero Américo Villarreal, de izquierda, pues tiene lo que yo tengo de Russo, o sea, nada, o sea, es un personaje formado en el priismo, en fin, y sí hay gente en estos estados, pues que tiene una vocación y principios y un compromiso con los valores de la izquierda, así los hay, y que sabes que si quedan al frente de la administración pública va a ser gente que va a trabajar porque esos principios y esos valores se vuelvan realidad de gobierno, o sea, que llegan sin compromisos, sin estar amarrados a nada, sin estar comprometidos con otros factores de poder. Entonces me parece que Morena tiene que aprovechar esto. Todavía tenemos tiempo porque los candidatos se tendrán que registrar por allá del mes de marzo. Y entonces vamos a tener un primer trimestre que se pueda revisar el perfil político de los candidatos de Morena. A mí me gustaría, siempre lo he dicho, si ya el presidente es el que tiene los votos y es la locomotora que jala, que mueve este proyecto de la Cuarta Transformación y de Morena, pues entonces ponte candidatos de izquierda, ponte candidatos que efectivamente tengan que tengan la camiseta, vamos. Pues sí, que tengan la camiseta, y no muchos de estos personajes que dices, híjole, pero si hace 2 años estaban en contra nuestra, ¿no? El caso
Sí, no, acuérdate, digo, no quedó, pero pues sí quería, ¿no? El caso de Durango no quedó, pero también quien quedó, pues hace 3 años estuvo apoyando a Naya, a su campaña allí en el 2018, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿a poco no hay en el estado de Durango un personaje, una mujer, un hombre, que tenga principios de izquierda, proyectos de izquierda? No, hombre, en todo el país. En todo el país lo hay. Yo conozco todo el país y sé de muchos y de muchas compañeras que nos representarían con mucha dignidad, que nos representarían y que de ser gobernantes harían un gran trabajo porque tienen principios y esto el presidente ha insistido mucho en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo para que si tienes un escenario favorable electoralmente, políticamente en estas entidades, pues juega con candidatos de izquierda, ¿no? Y que representen con dignidad nuestro proyecto de la Cuarta Transformación. Efectivamente. Pues muy bien, Agustín, se nos está acabando ya se nos acabó el tiempo, pero nada más para agradecerte tu participación en este primer programa así que tenemos contigo de este 2022 y el próximo mes, por supuesto, si nos lo permites, vamos a darle seguimiento a lo que tú estás mencionando de todos estos ya candidatos, no son candidatos todavía, pues son precandidatos o aspirantes y a ver cómo se van moviendo. Yo creo que lo más importante es que realmente aprovechen todo ese handicap que le está dando, porque hay que reconocerlo, y que le está dando el presidente, porque finalmente gracias al nombre, gracias al membrete o a la marca López Obrador, pues Morena está aventajando por mucho en varios estados, así que pues que lo aprovechen. Creo que eso es lo mínimo que tendrían que hacer, y yo creo que en este sentido, bueno, hasta Marco Cortés está de acuerdo, ¿no? De cuántos estados va a ganar Morena. Pues en una de esas yo creo que se ganan los 6, ¿eh? Yo creo que también lo de Aguascalientes, hay condiciones para generar un cambio distinto. Mira, de los estados que están compitiendo, son 4 gobernados hoy por el PAN y 2 por el PRI. El PRI le quedan 4 gubernaturas, estas 2 que están en juego, que es Hidalgo y Oaxaca, y el año próximo estarán en juego los otros 2, que es el Estado de México y Coahuila. Sí. Las dos que compite este año las va a perder. Oaxaca e Hidalgo, creo que está claro que difícilmente van a sostenerlas, y el otro año podrían perder las otras 2, Coahuila y el Estado de México. Y nada más está la fuerza de la Cuarta Transformación, que un partido que le llamábamos el partidote, que no se movía nada en este país, si el PRI no lo autorizaba hace muy pocos años todavía. De pronto, en cosa de una generación, dejó de gobernar los estados de la República. Está en esa posición. No solamente ya no gobierna el país, sino que además los gobiernos estatales que a su primera derrota, allá por el año 2000 con Vicente Fox, lo que sostuvo al PRI, lo que lo hizo fuerte, lo que lo mantuvo fueron sus gobiernos estatales. Podría llegar al 2024, a la elección presidencial, sin ningún estado gobernado por ese partido. Y eso sí me parece que es una cosa que, vista desde la óptica que se quiera, pues habla de un enorme cambio en la decisión política de los mexicanos. O sea, sería una generación que ya del PRI ni siquiera se acordara de las cenizas. Exacto, muy interesante lo que mencionas. Pues Agustín, muchísimas gracias y nos vemos en un mes, y otra vez, feliz año. Feliz año, Miguel, feliz años a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.
wowmx.tv.